en su vida produzca fruto sobreabundante. Que Dios los bendiga. Sí. Buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Mira al que está a tu lado, eres un privilegiado por disfrutar de la presencia de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de guerras internacionales. Se oyen rumores de conflictos más grandes. En nuestro país estamos enfrentando una guerra interna. Todavía las guerrillas del ELN, las disidencias, los caparros, los grupos armados ilegales viven en una constante guerra. La parte política igualmente también hay ideales de guerra, hay ideales de pleitos, y realmente necesitamos nosotros entender por qué estamos en esta situación. Hoy la enseñanza se titula Valorar lo que realmente es valioso, porque es que este mundo valora cosas que no son valiosas tanto y por eso pierde la vida. Estamos en tiempos donde la gente realmente es muy conflictiva. Se empiezan los conflictos, los pleitos, y necesitamos nosotros ser transformados como iglesia por el Evangelio de Cristo. Esta mañana compartía la carta de Santiago en el capítulo 4, y es una carta a la iglesia. Es una carta que explica de pronto por qué las situaciones que estamos viviendo actualmente. Dice Santiago 4, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. La explicación que nos da la Escritura es que este mundo vive en una pelea constante por alcanzar la provisión. La provisión es el problema. La gente, por la riqueza, por anhelar la tierra, por anhelar los negocios, por eso se arman guerras. Las guerras tienen que ver con la parte económica. Las guerras tienen que ver con la parte del desear poseer más tierra. En nuestro país, el alimento de la guerra es la ilegalidad, las drogas, la minería ilegal, la tierra, las zonas productivas. Casi donde hay producción, donde hay riqueza, hay pleito. ¿Por qué?
Porque el espíritu de este mundo, dirigido por Satanás, tiene la manera de alcanzar la provisión de manera injusta, a través de la violencia, a través de la maldad. Y nosotros necesitamos entender que hay una diferencia entre los hijos de Dios, cómo alcanzan la provisión y cómo lo hacen los hijos del diablo. Porque tener provisión no lo es todo. La gente de este mundo cree que lo más valioso es tener provisión, tener riqueza. ¿Y de qué sirve una riqueza que viene acompañada de maldición? Hay personas que han alcanzado provisiones y riquezas, pero son riquezas malditas. No las pueden disfrutar. Esas riquezas traen maldad, traen pobreza, traen ruina y maldicen su generación. Nuestro país es ejemplo de personas que de pronto alcanzaron grandes riquezas y no les alcanzaron 10 años para disfrutarla. Ni siquiera las disfrutan 10 ni 5 años, porque empieza la persecución, la guerra, la violencia. La gente cree que es valioso tener provisión, tener tierras, tener riqueza, pero esa provisión que se consigue con los principios del diablo es maldita. Y necesitamos liberar nuestra generación de esa maldición que solamente va a llevar a pobreza, que va a traer a recoger unas cosechas realmente miserables para nuestra sociedad. Por eso Dios nos llama a valorar realmente lo importante. Porque todas estas pleitos, tanto internacionales como nacionales, tienen ese principio base, que es el querer alcanzar la provisión de cualquier manera. Jesús dijo en Mateo 6:24, lo registra lo que dijo Jesús. Voy a leer la Reina Valera Antigua. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y esta es la Reina Valera Antigua, que se está refiriendo a Mamón como el dios de la riqueza. No es que la riqueza sea mala, sino que hay una riqueza que proviene por Dios y hay una riqueza que proviene por Mamón. Y aquí se está refiriendo a esa riqueza que proviene de Mamón, del dios de este mundo, que hace maldad, que hace injusticia, que roba, que envidia, que traiciona, que engaña, que mata, que destruye para lograr tener aquello que ambicionan de manera corrupta. Por eso necesitamos diferenciar lo que es la prosperidad, porque hay una prosperidad que proviene de Dios, pero hay una prosperidad que proviene de Mamón, el cual muchos de los que gobiernan este mundo, muchos de los que viven en este mundo, siguen esos principios destructivos, esos principios dañinos. Voy a leer en la enseñanza completa de este pasaje, en la versión Nueva Traducción Viviente. Nadie puede servir a dos amos, Mateo 6:24, voy a leer hasta el 34. Pues odiará al uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Pero saben que es el dios Mamón, originalmente a lo que se refiere. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Ya aquí empieza a dar Jesús un indicador de que la característica del dios Mamón es que tiene a la gente preocupada, angustiada, desesperada, llena de estrés, de angustia, de ansiedad. No se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Pero el dios Mamón dice que es todo lo contrario. Hay gente que prefiere perder la vida por una ropa buena, perder principios por tener unos zapatos de marca, perder la vida o quitarle la vida a otro por quitarle un celular, porque esos son los principios del dios Mamón, de esta riqueza de este mundo,
que le dice a los jóvenes: jóvenes, no necesitan estudio, aquí tienen una pistola, aquí tienen una moto. ¿Quieres tener el iPhone? ¿No lo puedes comprar? Bueno, ve, atraca. Pero ¿qué es más importante, la vida o la ropa o la comida? A veces hay gente que realmente, pues, teniendo comida, quieren de pronto darse lujos de extravagancia. Y hay gente que vive como si el mundo se fuera a acabar. Entonces son esclavos para comer, para vestir y para tener sus lujos. Y realmente no es más importante la vida que pasar toda la vida esclavizado sirviéndole al Dios Mamón. El propósito de alcanzar la riqueza según el Dios Mamón es esclavizante, mientras que Dios trae una bendición de libertad. Nos permite poner a Dios en primer lugar, caminar con libertad y no bajo los principios esclavizantes del Dios Mamón. Pone de ejemplo los pájaros, versículo 26. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Muchas veces nosotros vivimos angustiados y en desesperanza por la ropa. Hay gente que es la marca, lo que se pone. Y realmente Dios es el que suple para nosotros tener alimento y para tener vestido. Continúa diciendo: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Dile: tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Ya Dios conoce todas nuestras necesidades. Y esto es un principio importante, porque el Dios Mamón parece que desconociera tus necesidades y te la pusiera difícil. Pero el Dios, el Padre Celestial, conoce tus necesidades y Él está dispuesto a atender a tu súplica, a tu petición. Y por eso continúa diciendo, versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero el Dios Mamón dice: busquen la plata por encima de todo lo demás. El Dios Mamón dice: sean esclavos de la plata para que puedan comer, vestir y de paso tener algo. Aquí dice: busquen sobre todas las cosas por encima, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Los principios de riqueza de Dios son la justicia. Los principios de riqueza del Dios Mamón es la injusticia, la maldad, el robo, el tumbar al otro. No crean que porque tengan recursos o alguien tenga recursos quiere decir que Dios lo bendice. A veces lo puede estar bendiciendo es Mamón, y esa riqueza está a costa del sufrimiento de otros. Hay gente que de pronto tiene porque pagó mal, porque tumbó al hermano, a la familia, porque engañó. Esa riqueza, ese paseo, esa ropa, ese lujo, no es producto de la bendición de Dios, sino es el resultado del Dios Mamón. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el día de hoy. Con esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, necesitamos entonces entender qué es lo realmente valioso, qué es lo que necesitamos valorar.
Ya entendemos que el problema mundial y el problema nacional es cómo alcanzamos la riqueza o cómo alcanzamos la provisión, a través de los principios del Dios Jireh o a través de los principios del Dios Mamón, del príncipe de este mundo, de Satanás. Y realmente necesitamos entender que el gran valor que tenemos nosotros, conocedores del Evangelio, conocedores de la palabra, es la revelación de Yahvé Jireh, el Dios proveedor. Yahvé Jireh es un término hebreo que significa el Dios que provee. También tiene que ver con el Dios que ve nuestra necesidad y la suple. Entonces nosotros necesitamos entender que somos realmente privilegiados, como dije al principio, porque conocemos al Dios Jireh, al Dios que ve nuestra necesidad y la suple. Y por eso necesitamos nosotros entender esa diferencia. Sabes, hay una diferencia en el Dios de la Biblia a las religiones de este mundo. Las religiones de este mundo crean o construyen su propio Dios, mientras que el Dios de la Biblia es un Dios que se revela, es un Dios que se da a conocer. No fue que los hombres lo inventaron, es un Dios que se comunicó y se dio a conocer. Cuando vemos el paso de Moisés camino a la tierra prometida, Moisés se demoró un tiempo hablando con Dios en la montaña. ¿Y sabe qué dijeron los que estaban acá? Vamos a crear nuestro propio Dios. Y cada uno empezó a buscar oro. ¿Y qué salió? Un toro. Construyeron un toro, un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. La religión de este mundo en rebeldía a Dios es la brujería, es la idolatría, que cree que a través de la brujería y a través de la idolatría va a venir la bendición, va a venir la riqueza, va a venir la provisión. Y lo que traen es maldición. Entonces nosotros necesitamos diferenciar eso. La gran revelación de nuestro Dios es que Dios es el Dios Jireh, el Dios que provee. Cuando vemos en Génesis, en el capítulo 12, vemos que Dios se le revela a Abraham y le dice: sal de tu casa, de tu parentela, que te voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a dar una tierra, te voy a dar algo realmente valioso, te voy a proveer. Abraham empezó a seguir la dirección de Dios, y cuando llegó a Canaán, que era la tierra que Dios le iba a dar, allí hizo un lugar de adoración. Pero en Canaán había una hambruna, había una pobreza, que tuvo que bajar a Egipto. Muchas veces Dios te dice: te voy a bendecir, y el lugar donde estás hay hambre. Muchas veces Dios te dice: te doy una promesa, y lo que tú ves realmente es todo lo contrario. Pero esa es la bendición del Dios proveedor, que va por encima de lo natural. Dios te bendice de manera natural y de manera sobrenatural. Y eso realmente es un gran principio, es un principio de valor. Vemos que después, en el versículo 18 de Génesis, Dios le dice a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, Abraham tenía 75 años. Y cuando en el capítulo 18 le dice que le va a dar un hijo, ya tenía 100. Ya se había pasado el tiempo en lo humano. Ya no era posible tener un hijo, porque él había actuado en sus propias fuerzas y había tenido un hijo con Agar, que era una sierva de ellos, y había tenido un hijo llamado Ismael, y pensó que ese era. Y Dios dice: no, yo te voy a dar una bendición que sobrepasa lo natural, sobrenatural. Y es allí donde se muestra el Dios Jireh, y le da entonces un hijo que le pone por nombre Isaac. Pero en el capítulo 22 de Génesis, entonces, en esta época, la relación que tenían los seres humanos con Dios era una relación donde ¿qué podía ofrecerle el ser humano a Dios? En esa época ofrecían sacrificios. Algunos ofrecían sus hijos. Habían deidades como Moloch, que era un dios que habían hecho de bronce y tenía las manos así. Era un dios de varios metros, era una estatua, un ídolo. Moloch era una estatua de bronce bastante grande y tenía sus manos entrelazadas.
y eso hacía como una gran ponchera, como una gran caldera, y le ponían fuego. ¿Sabe qué hacía la gente? Los bebés recién nacidos, para que Moloc los bendijera a ellos, los fritaban en esa ponchera, en esas manos ardientes. Entonces, eso era normal para el concepto de esa época. Entonces Dios pone a prueba a Abraham, le dice: si yo estoy por encima de todo, ofréceme a tu único hijo. Y Abraham va con su hijo, lo pone en el lugar del sacrificio y lo iba a ofrendar a Dios. Y Dios le dice: un momentico, no. Aquí empieza Dios a mostrar que Él es Jireh. Un momentico, no lo hagas. Dice el versículo 22, 12 capítulo 22, 12 al 14. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo un ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Diga, en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. Ven, ahí está la explicación. Yahvé Jireh, ¿qué significa? El Señor proveerá, o el Señor proveyó. Hasta el día de hoy la gente que usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Y aquí entonces, si hay una revelación que nosotros tenemos de Dios, es Dios Jireh, Dios que provee. Y proveyó para enseñarle a Abraham cómo es que se adora a Dios. Dios no quiere que entreguemos sacrificios de sufrimiento, de muerte. Dios quiere que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo. Pero para eso Él proveyó, Él sustituyó la vida del hijo de Isaac por un carnero que se ofreció. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos por qué Jesús vino. Porque Jesús vino a ser la provisión de Dios para que nosotros podamos ser libres del pecado, de la maldición, de la condenación, y podamos tener una buena relación con Dios. La adoración es posible a través de Jesús. Por eso en el Evangelio, en Juan 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y allí viene el nombre de Yahvé Jireh, del Dios proveedor. Ya ahora no es que sustituyó a Isaac. Ahora Dios sustituye a todo el que cree en Jesús. Y cuando Jesús entonces es el sacrificio perfecto para librarnos de nuestro pecado. Dios vio nuestra necesidad, Dios vio nuestra incapacidad. No podíamos salvarnos, no podíamos en nuestras propias fuerzas dejar el pecado, librarnos de la condenación del diablo, pero a través de Cristo Él proveyó la libertad, Él proveyó la vida, Él proveyó el perdón. Y es allí donde nosotros necesitamos vivir agradecidos, entendiendo que Dios es Dios Jireh, el que provee, el que ha provisto, el que proveerá libertad, perdón, salvación, misericordia. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos entender que quien tuvo la iniciativa de proveernos con amor y con misericordia ha sido Dios. Y es importante que lo entendamos, porque hay personas que aún dentro de la iglesia siguen creyendo que Dios es Mamón, que es el miserable, que es el esclavista, que es el que no quiere dar, cuando Dios es lo más generoso, lo más lleno de amor. Él vio nuestra necesidad y suplió. Pero necesitamos caminar bajo sus principios y entender esta gran revelación del Evangelio. Por eso Juan 3, 16 al 18 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación, diga, no hay condenación para todo el que cree en Jesús, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La gran revelación de Jireh, del Dios Jireh, es que Dios ha provisto salvación a través de Jesucristo. Él es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado, y al quitar el pecado quita la injusticia, quita la corrupción, quita la condenación y nos permite vivir una vida diferente. Dios ha provisto no solamente lo material, ha provisto lo eterno, ha provisto lo espiritual, y con esto nos bendice en todas las áreas de la vida. Por eso nosotros como iglesia no podemos quedarnos solamente en la valoración de la provisión material, de la riqueza material, sino entender que Dios nos da una riqueza y una provisión eterna, abundante, poderosa, que nos da perdón, que nos libra de la condenación, que nos libra de la maldición y que nos libra del poder del diablo y de sus demonios. Un paquete mucho más grande de lo que ningún ser humano puede ambicionar. Es una bendición mayor a lo que este mundo puede ofrecer. Porque ¿a qué precio este mundo ofrece un poquito de provisión? Un negocio, un trabajo a un precio bastante alto, esclavizante, si Dios no está allí. Por eso Jesús dijo, primera de Timoteo 2, 3 al 6, dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Cómo se va a salvar la gente? Conociendo la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios ha sido el proveedor de la reconciliación con Él. ¿A través de quién? ¿De quién? Es a través de María. Es a través de la religión católica. Es a través de la iglesia cristiana. Es a través de un pastor. Es a través de Jesús. Pero la predicación tiene que ser la predicación de la verdad. La predicación de la verdad del evangelio. Es así como podemos nosotros entender al Dios Jireh, que reemplazó nuestro castigo, que reemplazó o sustituyó nuestra condenación, tomando nuestro lugar. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y lo explica primera de Timoteo 2, 3 al 4. Esto es bueno y le agrada a nuestro Señor Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios dio al mundo justo en el momento preciso. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús dio la vida por nosotros. ¿Quién la dio? Jesús. Por eso no podemos nosotros permitir que el diablo nos engañe dando un evangelio diferente. La gran provisión de Dios es Jesucristo. Y por eso nos llamamos cristianos, porque es Cristo el centro de nuestra libertad. Es Cristo el centro de nuestra bendición. Es a través de Cristo que podemos ser transformados. Ya no vivir bajo el imperio de Satanás, bajo la esclavitud de Satanás, sino ya somos libres por medio de Cristo. Y ya no caminar en injusticia y en pecado, ya caminar en libertad y buenas obras. Necesitamos entender esa gran bendición del Dios Jireh. Jesús dijo en Juan 14, 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿qué es nadie? Nadie es nadie. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo.
Entonces, ¿por qué hay una pelea que la intercesora es María, que son los santos, que es la iglesia católica, que está la iglesia? No, nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Esa es la gran verdad que este mundo necesita conocer y que el mundo quiere confundir, o que el diablo quiere confundir poniendo otros mediadores que solamente Jesús. Dios quiere que nosotros entendamos que somos, ya no nos presentamos para hacer sacrificios como a veces nos enseñaron antes, que no, para que Dios te bendiga tienes que caminar de rodillas hasta acá, tienes que pagar una penitencia. ¿Quién ha oído eso? Tienes que lacerarte la espalda, cumplir una penitencia. Y uno dice, pero es que a Dios es masoquista o qué. Y la gente va y entre más sangre, ahora sí, Señor, mira, bendíceme. No, que tienes que andar de rodillas y la gente con las rodillas peladas. Mira, Señor, la sangre, ahora sí, bendíceme. Dios no quiere eso. Eso es un Dios enfermo que la religiosidad ha mostrado. No es, Dios no pide eso. Dios, ¿qué quiere? Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es algo voluntario. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, por el amor, por entender la gracia, la misericordia, nosotros debemos entregar nuestro cuerpo a Dios para ser quemado, sacrificado y golpeado. No, dice que sea un sacrificio vivo y santo. Dios quiere que no nos entreguemos para sufrir, sino para vivir, y para vivir abundantemente. Ya no, mira que la sustitución del Dios Jireh es que iba a matar a Isaac, y dijo, no mates a Isaac, ahí hay un carnero. Y después, en el Nuevo Testamento, nosotros deberíamos estar en la cruz. No, ya Jesús pagó por nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no para sufrir, ya para vivir en victoria, para vivir en libertad. Pero el esclavista, Mamón, ¿qué quiere? Látigo, sufrimiento, castigo. Hay una diferencia entre el Dios de amor y el Dios Mamón, y una diferencia bien abismal. Son antónimos, son totalmente opuestos. Dios quiere un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, y esa es la verdadera forma de adorarlo, a través de Jesucristo. Cuando nosotros venimos acá, ya no venimos con una actitud de que, ay, ponga actitud de que está sufriendo, aquí está mi sufrimiento. No, ponga actitud de que tiene victoria en Cristo, que nos perdonó, nos liberó, y nos liberó del poder de Satanás. Nos perdonó de todos nuestros pecados. Segunda de Corintios 2, 14 al 16 dice, sin embargo, gracias a Dios en Cristo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. ¿Cómo nos lleva? Triunfantes. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esos somos olor de muerte, para que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es completamente para semejante tarea? ¿Y quién es competente para semejante tarea? Ya necesito lentes. Ya la edad me cogió. 100 monos. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Necesitamos nosotros entender que Dios nos lleva en triunfo,
en victoria por medio de Cristo. Y es allí donde nosotros debemos de valorar a ese Dios Jireh, ese Dios que nos provee. Y ya no entender que es Dios el amarrado, el que quiere vernos sufriendo, el que quiere vernos en miseria. Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. Vivir una vida justa y Él nos dará todo lo que necesitemos. Lo segundo, y muy importante, hoy voy a hablar solamente de dos principios. El primero es conocer al Dios Jireh. El segundo es la intimidad que tenemos con Dios en la oración, que suple nuestra insuficiencia. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos eso, porque es que hay gente que solo ora para pedir riqueza o provisión, pero Dios nos ha permitido a través de Jesús quitar el pecado, quitar la separación, la enemistad que teníamos con Dios y poder tener una relación personal con Él, poder nosotros disfrutar de su presencia. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que eso es lo realmente valioso de la iglesia. No es un conocimiento, no es una religión, es vivir en una intimidad personal con Dios. Y eso se logró y se logra a través de Cristo. Podemos tener una intimidad con Dios. Y Jesús contó una parábola en Lucas 12, del 13 al 21. Se llama la parábola del rico insensato. Dice lo siguiente: entonces alguien de la multitud le exclamó a Jesús: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Para decidir cosas como esa. Y luego dijo: tengan cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio. ¿Cómo le dijo? Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Esto es lo importante. La conclusión es: aquel que almacena y vive esclavizado, vive esforzándose como prioridad almacenar las riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hay muchas personas que solamente su propósito es tener plata, tener riqueza, tener tierras, provisión. Y hay gente que dice: yo nací para eso. Y puede que existan personas que tengan esa habilidad, esa vocación de ser empresarios, constructores, cosas de negocios de cultivos, de producción. Realmente el mundo necesita gente así. No es que sea malo la riqueza, es necesaria la riqueza para tener alimentos, para tener trabajo, para que el país vaya adelante. Es necesario gente así. Eso no es lo malo. Lo malo es solamente creer que eso es lo suficiente y no ser rico en nuestra relación con Dios. Ahora, nosotros los creyentes nos hemos quedado en eso. Y espero que no nosotros los de esta iglesia, nosotros los de otra iglesia. Nosotros los creyentes hemos creído que la provisión está en lo material. Pero lo más rico que podemos tener, lo realmente valioso, es poder disfrutar de la intimidad con Dios, disfrutar de su presencia. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas, como el caso de este hombre,
Este hombre había prosperado mucho. Era un hombre que tenía una habilidad productiva muy grande. Ahora, esa habilidad se la dio Dios. Hay gente que tiene esa habilidad para encontrar dónde hay oportunidades de riqueza. Y este hombre había crecido enormemente. Había crecido tanto que no tenía dónde guardar lo que tenía. Tenía que derrumbar para volver a construir algo más grande que sobrepasaba lo que él planeó. Él había construido de pronto algo para almacenar y dijo: no, esto sobrepasó mi visión y ahora tengo que tumbar los graneros y hacerlo más grande para poder entonces guardar. Y después que lo termine, ahora sí voy a relajarme, a descansar y a disfrutar. Pero lo necio es que ya iba a morir. Esa noche misma iba a morir. Por eso es entender que más importante es la vida que los bienes. Más importante es la vida que los bienes. Y aquí este hombre no solamente se queda en eso, sino que la enseñanza que nos da Jesús es: más importante es la intimidad que tengas con el Señor. El valor de la intimidad con Dios. Vea, hay gente que viene aquí a la iglesia: pastor, necesito un trabajo, y necesito un trabajo, ayunan, oran, necesito un trabajo, y cuando les da el trabajo ya no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo. Era más importante el trabajo que Dios. Y por eso dice la Escritura: en 6 días trabajarás y el 7º día se lo consagrarás a Dios. Este es un día de adoración a Dios. Y eso fue la primera enseñanza que le dio Dios a su pueblo. Aparta un día para adorarle. Ese cuento de que no, es que yo trabajo tanto que hasta los domingos, no, hasta los 6 días es suficiente. Trabaja 6 y deja ese 7º para Dios, para que el Dios Jireh te bendiga en lo natural y en lo sobrenatural. Y es importante que entendamos, que entendamos que lo más valioso no es la provisión. Lo más valioso es conocer al Dios de la provisión, ser amigo de Él, disfrutar de esa amistad que Él nos ofreció, de poder nosotros hablar con Él directamente, porque el intermediario es Jesucristo. Aquí usted puede ir ante la presencia de Dios, importante. Usted mismo puede ir a la presencia de Dios si ha aceptado, si ha recibido este mensaje del Evangelio. Usted puede ir a hablar con Él y Él le habla a usted. Y es muy importante que lo entienda. En el Antiguo Testamento habían profetas, que los profetas del Antiguo Testamento eran con P mayúscula. Eran poquitas personas que eran ungidas con el Espíritu Santo y venían y daban un mensaje de parte de Dios. Y aún así, muchos de esos profetas eran falsos, porque Dios es veraz y el hombre mentiroso. Nuestra responsabilidad no es ir a donde el pastor, donde el profeta, a que nos diga Dios qué dice. No le haga cola al profeta ni al pastor, hágale cola a Dios. Y Dios no es de cola. Usted entra a la presencia de Dios y enseguida está allí para atenderlo. Nosotros necesitamos una cola, organizar una agenda. No, es que tal día estoy en esto, pero Dios no. Dios tiene el tiempo suficiente para atender. Deje de estar buscando al profeta, al pastor, para que le diga lo que Dios tiene que decirle. Es más, Dios a mí como pastor, que no es que yo esté negándome a colaborarle, a darle un consejo, una instrucción, no, para eso estamos. Pero hay cosas que solamente son entre usted y Dios. Y no lo voy a sustituir yo, ni lo va a sustituir nadie. Dios nos libre de eso. Porque el único mediador es Jesucristo. La iglesia ha querido ser intermediadora por la historia, para tener el negocio, para engañar a la gente. Pero eso es obrar bajo la tiniebla de la maldad. El único mediador es Jesucristo y tenemos un acceso directo con Dios a través de la oración. Y cuando uno no ora, está diciendo: no me interesa, no necesito de Dios. Y si hay algo lamentable en la iglesia, espero que usted haga una reflexión. ¿Usted ora diario? ¿Usted está orando diariamente? Cuando usted no ora diariamente, usted está diciendo: hoy no te necesito, hoy voy solo. Y aquí vemos la historia de un hombre que iba solo.
y logró construir grandes cosas. O construyó más de lo que él pensaba. Tenía que tumbar, pero Dios le dijo: necio, no tienes una buena relación conmigo. Y a veces hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas. Hay gente que se mete en negocios, prosperan, pero ahí no está Dios. Y un negocio próspero donde no esté Dios, no hay bendición. Hay gente que se mete en relaciones donde no está Dios allí. Se meten en relaciones porque, es que yo escogí. Bueno. Se meten en sociedades donde no está Dios. Es más, se meten en ministerios donde no está Dios. Y son aparentemente prósperos. Pero ahí no está Dios. Porque la prosperidad no es sinónimo de Dios. Puede ser Mamón el que le dio la estrategia. Y hay muchos que hasta en los ministerios la estrategia se las da no el Espíritu Santo, se las da Mamón. Estrategias de marketing, de manipulación, estrategias de argumentación, estrategias de oratoria. Hay pastores que yo hablo muy bien. Bueno, cuidado, es Mamón el que te está hablando. Pastores que yo tengo una inteligencia, tengo unos dones, pero ahí no está Dios. Por eso necesitamos la oración en todo lo que hacemos, para que no sea un espíritu diferente. ¿Sabes que en la iglesia hay un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel y que va a estar hasta los últimos tiempos, de mujeres y que profetizas, que es mujeres que tienen el espíritu del diablo, que van a engañar y van a seducir a la iglesia para llevarla por un camino diferente? Personas que no buscaron a Dios, que no oraron, que no clamaron. Y sabes una cosa, yo no quiero, con esta enseñanza, quiero dejarles claro que de nada sirve meternos en proyectos donde no esté Dios. Y lo podemos hacer. No, pastor, pero es que yo soy bueno para eso. Yo sé componer canciones, yo sé hacer negocios, yo soy bueno para hablar. Mijo, un momentico. Si Dios no está allí, eso no sirve. Eso no sirve. Y nosotros tenemos la habilidad para hacer muchas cosas. Mire la Torre de Babel. Dice que Dios tuvo que decir: no, voy a cambiarles el idioma, porque esta gente terca va a construir una montaña que se van a venir para abajo. Necesitamos nosotros entender que cuando uno ora, está diciendo: Señor, yo necesito tanto de ti. La oración suple nuestra deficiencia, nuestra incapacidad, también nuestra desviación, porque somos seres corruptos por el pecado y necesitamos acercarnos a Dios para que en su santidad Él nos dé la dirección. Por eso dice la Escritura: pon todos los proyectos en las manos de Dios para que Él guíe tus pasos. No, pero es que esto es lo mío, pastor. Vea, he visto a más de uno. Pastor, pero es que lo mío es dibujar, lo mío es hacer, lo mío es construir. Se dan en la boca. Gracias a Dios se golpean. Porque uno dice: ¿ves? Confiaste en tus propias fuerzas. Creíste que lo podías tú solo. Por eso es tan importante aprender este principio de estar en constante oración. Porque es que cuando uno no ora, está sobrado. Yo no necesito. Yo lo hago solo. Ahí no quiero estar yo. Y por eso aquí tenemos un ministerio de oración. Oramos los miércoles en la madrugada, oramos los sábados, oramos constantemente en los en vivos. Pero la oración debe ser personal y diaria, en lo secreto. Haga su oración, donde usted todos los días diga: yo te necesito, Señor. ¿Acuerdan el vallenato ese? Yo te necesito, mi amor, yo te necesito. No, uno no necesita a la mujer, uno necesita a Dios. Uno necesita a Dios. Canto, grito y lloro cuando ores. Pero no estés buscando realmente, a quien realmente necesitamos es a Dios. No es que las mujeres sean malas. Depende. No es que la compañía sea mala, depende. Dios quiere que nosotros
tengamos buenas relaciones entre nosotros, y por eso la iglesia, y por eso los dones. Pero de nada sirve tener buena relación nosotros si no tenemos buena relación con Él. Primero buena relación con Él y después buena relación entre nosotros. Va junto, genera una ola. Y necesitamos nosotros aprender a tener esa intimidad con Dios que nos ve en lo secreto y nos prospera en lo público. Yo les doy esos dos secretos hoy que realmente son valiosos y que no podemos dejarlo perder. Realmente es lo importante de la iglesia. El Dios Jireh, que ve nuestra necesidad y la suple de manera especial a través de Cristo Jesús. Por eso todo lo que pidan, pídalo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Que pídalo en el nombre de Jesús. No es la fe, es el regalo de Dios a través de Cristo. Y lo segundo es, no dejen de orar. ¿Quién no necesita a Dios? Yo lo necesito. Cada ratico lo necesito. Cada rato lo necesito. No diario, constantemente necesito a Dios. Y sabe que cuando se vaya a meter en algo, pregúntele a Él. Si todavía se confunde, bueno, ahí están buenos los pastores, los profetas, pero primero Él. Ahora, a veces Dios te está diciendo y tú estás rebelde. Y tú dices, no, pero es que no sé, no entiendo, no es que no entiendas, no quieres entender. No entiendo. Y llega un profeta y dice, hey, Dios dice esto. Ah, sí, es que sí entiendo. Ese profeta será de Dios. Y sabe que para los problemas de hoy en día del estrés y la ansiedad, yo quiero dejarles 2 versículos y terminamos este tiempo. Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estamos viviendo en Cristo, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de orar. Constantemente vamos a estar hablando con Él, diciendo lo que necesitamos y también dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Y podemos nosotros entender que Él cuida nuestro corazón y nuestra mente. Y el otro versículo es Efesios 6, 18 al 19. Oren en el Espíritu. Y aquí hay otro regalo. El Dios Padre proveyó a Jesús para que nosotros seamos libres. O sea, Jesús dijo, no sufrirás tú el castigo, lo sufriré yo. Y yo venceré esa condenación y venceré al diablo. El diablo está atado por Jesús para poder traer libertad sobre nosotros. Pero también dijo, les doy otra provisión. Les doy al Espíritu Santo. Él los guiará, Él les enseñará. Oren en el Espíritu en todo momento, con la llenura del Espíritu Santo. Y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Aquí hay como redundancia. Vuelve a decir, oren en todo tiempo y sean persistentes. Porque la redundancia en la oración no es dañina, es necesaria. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y dice Pablo, y oren también por mí. Pídanle a Dios. Y era Pablo, el gran Pablo. Pero mira lo que nos enseña. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Su ministerio estaba basado en la oración. La oración es la clave para todo. Para hacer lo bueno, para hacer lo correcto necesitamos orar. Así que es muy importante que nosotros tengamos esa disciplina de oración y vamos a ver su gloria. La palabra se predica, se lanzan las promesas,
Pero lo más importante es entender, Dios es Jireh y Dios nos da la intimidad en su oración. Pidamos constantemente a Dios. Toquemos la puerta, clamemos, que Él se meta en todo. Yo no puedo decir, no, yo hablo muy bien, yo he hecho chistes muy chéveres. No son mis capacidades, que sean las de Él guiando. Que sea Él guiando la iglesia. La iglesia no depende de, pues necesita seres humanos, siervos, pero que sea su Espíritu Santo, que sea Él acompañándonos. Que en nuestro hogar no sea nuestra inteligencia dirigiendo el hogar, que sea Él. Que no sea dirigiendo la empresa, que sea Él. Que nos permita ser de bendición para acá, para Medellín, para Colombia. Que sea el Señor bendiciendo nuestra tierra y que podamos ver esa bendición sobrenatural por encima de las circunstancias. ¿Cuántos quieren orar? Bendito Padre, venimos hoy delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, reconocer públicamente que necesitamos tanto de ti. Pero te damos gracias porque eres el Dios Jireh. Eres el Dios de amor. Eres el Dios que suples lo que el castigo, que suples, que reemplazas, que sustituyes y nos das victoria y nos permite ser más que vencedores en Cristo Jesús. Si alguien quiere recibir a Jesús, diga: yo recibo a Jesús hoy. Yo recibo este mensaje y me reconcilio con Dios por medio de Jesús. Yo abro la puerta, diga, para reconocer y para creer en Cristo, que me dé vida, que me sane, que me permite tener una buena comunión con el Padre. Y recibo al Espíritu Santo, que me dé victoria en el nombre de Jesús. Señor, míranos con favor a esta iglesia. Mira cada proyecto, mira cada necesidad que tenemos y suple de manera poderosa. Gracias por la provisión que nos has dado, pero acompáñanos cada vez más. Necesitamos tu presencia más que ayer. Necesitamos tu unción, tu dirección. Permítenos que nosotros podamos ser personas que seamos luz en este lugar y donde estemos con tu presencia. Hágase tu obra, hágase tu voluntad en nuestra vida y venga tu reino sobre nosotros, sobre esta ciudad, sobre este país, en el nombre de Jesús. Amén. Grande eres tú, grandes tus milagros son.